tardes, siendo las 12:20 del martes 7 de mayo de 2024. Reanudamos la audiencia a juicio en causa RIT 144-2023. Hacemos el alcance del inicio de esta audiencia. Igualmente corresponde a la integración de dos de estos magistrados en otro juicio que se está llevando a cabo en este mismo tribunal. Dejamos constancia de la presencia de los intervinientes, Ministerio Público, querellante, defensas, acusados y tribunal. Y estamos escuchando alegatos de clausura del querellante. Tiene la palabra. Muchas gracias, sus señorías. En primer lugar, aclarar algo que tengo pendiente, que en definitiva hace bastante tiempo, desde el alegato de clausura, que es las diferencias que tiene el Consejo de Defensa del Estado en su acusación, porque los hechos son los mismos. Y estas corresponden a la siguiente. La calificación jurídica de la intervención punible del Consejo habla de artículos 15, número 1 y 3. ¿Cierto? Es la que no acogida por este tribunal. Además, se pide multa respecto a los acusados de 1.000 UFs para cada uno de ellos, que de hecho fue objeto de debate al principio de este juicio, pero finalmente primó que estamos hablando, ¿no es cierto?, principio de legalidad. Y en tercer lugar, su señoría, eran el tema de la prueba pericial propia, que se produjo en el juicio, y había un documento que era el número 522 que finalmente fue retirado. Y a eso corresponde. En segundo lugar, su señoría, y sí que esta parte tenga principio de objetividad, y más allá de eso, pero entendiendo que y buscando una coherencia, una armonía también en el fallo de este juicio, los hechos relevantes, esta parte también se va a desistir de lo que entendemos que son los hechos referidos a los autos C y D, y después los puntos 5.4, 5.5 y 5.7 de la acusación referida a prepago de crédito hipotecario con otro crédito, crédito bullet, otros pagos de crédito con dineros ajenos al patrimonio de los imputados, y el tercero, su señoría, compra de departamento número 1103 de calle Cerro Colorado, número 6028. Y esas son las dos aclaraciones que me había pedido el tribunal en el día de ayer. Dicho esto, su señoría, continúo con mis breves comentarios. Para esta parte es muy relevante porque las imputaciones que se hicieron en el alegato de clausura fueron fuertes por la defensa. Entonces, me permití transcribir en lo pertinente, ya estaba tranquilo en realidad, ubicar el primer día del juicio, día 16 del 6 de 2023, donde la señora presidenta dijo en el minuto 7.00: solo los documentos en este tipo de juicios van a ingresar completos. A pesar de que se haga una lectura resumida que desde ya está autorizada, los intervinientes van a tener que relevar, van a tener que destacar, enfatizar de los documentos lo que les interesa para su teoría del caso. Y acá se dirige a la defensa, y esto hace más insostenible que se haya hecho la imputación que se hizo. Y sin perjuicio de eso, para no tener que la defensa o la contraparte, en el caso de que fuera la defensa, no tener que esperar a que sea el turno de la otra parte para presentar su prueba, en ese mismo momento va a poder leer aquello que le interese y que no haya destacado a la otra parte, ya el documento. Sin perjuicio de ello, se entiende que se incorpora completo el documento, pero eso para que lo vayan teniendo presente. Entonces, hasta ahora no puedo entender la gran de haber introducido prueba en el juicio cuando lo que hice fue leer un documento incorporado. A más allá de esto, su señoría, también la Corte de Apelaciones de Concepción, por ejemplo, fallo 733-2016, dice: la resolución del juez de garantía que se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas produce el efecto cosa juzgada, atendía su naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria de segunda clase, pues resuelve sobre un trámite que debe servir de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva. En mismo sentido, Corte de Apelación, rol 71-2016, número 480-2008, Tribunal de Juicio Oral de Curicó, RIT número 40-2008, Corte de Apelaciones de Valparaíso 59-2017, Corte de Apelaciones de San Miguel 1372-2023. Con esto ya doy por superada y entiendo que ya la impugnación que se me hizo obviamente es totalmente improcedente. Su señoría, ayer me referí brevemente a la teoría del caso, a clases básicas de
procedimiento. Y claro, lo que le enseñan a uno, primero, teoría del caso es única. Y se dice normalmente en los PowerPoint, el litigante no puede presentar varias alternativas o versiones acerca de lo hecho. Más bien te presenta una versión única, por lo que deben ser desterradas las peticiones subsidiarias. Entonces acá se divide. Una parte acreditamos con nuestro patrimonio, otra parte no pudo acreditar. Autosuficiente. Voy a mencionar esta característica porque es impresionante, es importante para lo que ha mostrado la defensa y lo que señaló en su alegato de clausura. El litigante debe ser capaz de dar cuenta en conjunto de hechos que ocurrieron sin dejar cabos sueltos o circunstancias relevantes que no pueden ser explicadas por esa versión o teoría central. Es necesario presentar la idea central de alto nivel de consistencia, evitando que la contraparte dañe esa coherencia interna con hechos que no somos capaces de explicar a través de la teoría del caso. Su señoría, y acá voy a citar muy brevemente lo que pasó el día 24 de abril del 2024, cuando la defensa estaba hablando de los dineros. Voy a destacar determinadas partes del registro. Dice, si una suma y no depurada nada, la cifra que está en la acusación son en las cuentas en pesos 55.650.249 pesos. Y en dólares son 44.225 dólares. Nos parece que esto es muy pequeño de acuerdo al universo de operaciones que estamos hablando y del patrimonio y los movimientos que se hacían. Pero si hacemos esta depuración queda más chico todavía. Quedan las cuentas corrientes en pesos. Queda en apenas 39 millones. Yo creo que esto es un insulto para el chileno medio, su señoría. En apenas 39 millones y descontando que no están las cartolas y que no hay ningún antecedente. Es simplemente un análisis numérico, planilla Excel. Todas las cantidades apenas 39 millones 244 mil 872 pesos y en dólares 28.701 pesos. O sea, estamos hablando acá de alrededor de 70 millones de pesos. Solo en esa parte, su señoría, y que se diga que es irrelevante. Y mire lo que se dice después por la misma defensa, pero o sea, estas cantidades pequeñísimas que son las que se cuestionan, ya tenemos claro y lo vamos a volver, finalmente de los mismos números de la acusación tenemos claro que hay un aumento patrimonial que no es ni tan enorme, son 400 millones, digamos. Entonces, a ver, esta plata es incidente, insisto, su señoría, esto parece, obviamente, esto no da cuenta de una teoría verosímil. Y el día 25, su señoría, la misma defensa nos dice, hace toda una explicación de las tarjetas de crédito. Y va a explicar, y dice, y el año 2013 el informe 154 indicaba pagos por caja de 33.625 dólares. Según recuerda doña Anita, recogido por don Francisco. Don Francisco hizo constar lo que recordaba la señora Anita. Después dice, correspondían a pagos de encargos efectuados por terceros. Esto hace que la cifra en definitiva, sea 84.920 dólares, quedan 63.194. Como vemos, su señoría se recurrió para bajar esta cifra, pero esto es lo más relevante que lo quería decir. Entonces, los totales pasan a ser en pesos, estas son tarjetas, en tarjeta nacional, 81.690, 500, pues entonces los totales pasan a ser en pesos, que eran 81.690, 574, pasan a ser 70.416.195. Y en dólares, de los 171.735 pasan a ser 147.512 dólares. Su señoría, esas afirmaciones tienen que relevarse. O sea, acá estamos sumando 147, 161, 300. Ya vamos, solo en estos ítems con 400 millones que la defensa nos dice son mínimas cantidades. No parece razonable. Y en cuanto a la tarjeta, esta parte en todo caso considera que la cifra razonable es la que planteó su perito, el señor Alfaro, que no fue finalmente dañada de ninguna manera a través del contraexamen de la contraparte, que dice moneda nacional 96.580.461 y dólares 218.094.18, todo de origen desconocido. Después, su señoría, en cuanto a las distintas teorías que hemos escuchado a propósito de los depósitos en efectivo, eh, esta parte contraexaminó a la señora Anita Pinochet y le hizo, voy a solo dos consultas, su señoría, voy a hacer presente. Eh,
Le dijo, doña Anita, buenas tardes, y voy en el fondo a repetir lo que ya ha dicho, ha comentado el pago de las tarjetas de crédito. En su caso estaba a cargo de su cónyuge, don Juan Miguel Fuente Alba, en definitiva. Y la pregunta, muy precisa, ¿en esa decisión de pago su marido tomó la decisión de realizar pagos por caja en dinero efectivo? Y contestó la señora Anita, de diferentes maneras, pago en efectivo, pago por caja, no significa que sea solamente efectivo. Le señalo el que estaba preguntando. Puede ser con documentos de distintos tipos y en efectivo, pero no me ha respondido derechamente. ¿Realizaba pago en efectivo de las tarjetas de crédito? Sí. Entonces, su señoría, a propósito de esta coherencia, de esta verosimilitud, de esta teoría única, un ejemplo. En cuanto al autoprocesamiento que se pretendió por la contraparte que solo podía ser acreditado en sede militar sin ningún fundamento, basta tener en cuenta que estamos hablando de una causa que actualmente se encuentra en sumario y el artículo 278 bis, aplicable de conformidad al artículo 121 del Código de Justicia Militar, nos dice el autoprocesamiento puede ser dejado sin efecto, modificado durante todo el sumario, oficio a petición de parte. Por lo tanto, insisto, la próxima semana podría ser procesado por otros hechos. Por lo tanto, es un antecedente muy relevante, como lo expliqué, pero además es relevante toda la prueba que se ha producido en este juicio a propósito del delito base. Y eso es lógico, su señoría, porque el antiguo sistema procesal penal es bastante amplio en la posibilidad de conocer hechos. Basta recordar lo que dicen los profesores Mario Mosquera y Cristian Maturana en la separata Los recursos procesales, donde después convertido en libro, ¿no es cierto?, donde nos habla del tercer grado de competencia de los tribunales de alzada, dando cuenta a su señoría que en definitiva es muy amplio este grado de competencia. El recurso de apelación se encuentra contemplado en el artículo 527 del Código de Procedimiento Penal a propósito de la apelación de la sentencia definitiva en juicio ordinario. Nos dice, al efecto, dicho precepto legal establece que el Tribunal de Alzada tomará en consideración y resolverá las cuestiones de hecho y las de derecho que sean pertinentes y se hayan comprendido en la causa, que no haya recaído discusión sobre ellas ni las comprenda la sentencia de primera instancia. ¿Qué quiero decir? Esto no está vinculado, pero da cuenta de cómo funciona ese procedimiento. Su señoría, después, a propósito del autolavado, y espero lograr lo que señalé en el tiempo que indiqué, hay un fallo muy relevante que mi distinguido colega, señor Chávez, lo conoce, que es del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Es la sentencia dictada en el RIT 96-2019 de 20 de julio de 2022 contra Marcelo Antonio Torres Ferrari y otros. Su señoría, acá hay un desarrollo en el considerando 35º, se comienza a hablar del análisis de la prueba en relación al hecho 3, lavado activo respecto a Marcelo Torres Ferrari. El considerando 36 dice hecho número 3 acreditado respecto al acusado Marcelo Torres, y el que me interesa, que es larguísimo y que solo voy a hacer algunas citas, es el considerando 37 porque toca muchos tópicos que se han ido discutiendo acá. Por ejemplo, se dice en ese considerando que ocupa varias fojas, varios folios, para configurar el delito de lavado de activos se requiere existencia de un delito base, el cual procedan los dineros que se desea legitimar, que conforme se ha sostenido por la doctrina y jurisprudencia, el delito en comento divisa los menos 3 etapas de actuación, a saber, la colocación, que implica la introducción de las sumas de dinero proveniente de la actividad ilícita al mercado financiero. La estratificación, que consiste en la realización de operaciones financieras que permitan desvincular la identidad de quien cometió el delito base de la identidad de la persona que realizó la transacción. Y finalmente la integración, fase final de la operación en la que se produce reintroducción de los dineros, perdón, que me perdí, de los dineros dentro de la economía. Así, por ejemplo, se cita a una autora, Ángela Tosso Milos, su publicación Blanqueo de Capitales a propósito del órgano jurídico chileno, y dice, por ejemplo, que estas fases, y lo explica muy bien, pueden llevarse a cabo de manera separada o simultáneamente, aunque a menudo se superponen, que lo que también es importante. Más adelante, ese completísimo considerando nos dice, el objetivo de quienes blanquean capitales en la primera de la etapa indicada colocación es deshacerse materialmente de importantes sumas en efectivo que genera su actividad delictiva. Eso se lleva a cabo normalmente trasladando materialmente el dinero a una localidad distinta a aquella en que se recaudó,
e introduciendo la continuación en establecimientos financieros, bancos, casas de cambio, etcétera, o en otro tipo de negocios de muy variada condición. Más adelante, el considerando dice en este tipo de delito, y esto es muy importante a propósito de la discusión de la prueba indiciaria, en este tipo de delito, y este es un fallo muy reciente, como dije el año 2022, en este tipo de delito resulta esencial la prueba indiciaria, tal como lo ha expresado el Tribunal Supremo Español, entre comillas, dicho lo anterior, tan solo nos queda recordar como precisamente para el enjuiciamiento de delito de blanqueo de dinero como el presente, esta clase de prueba indiciaria a partir de la afirmación previa, que no es precisa la condena previa del delito base, el que proviene capital objeto del blanqueo, y se cita otra sentencia del Tribunal Supremo, aparece como el medio más idóneo y en la mayor parte de las ocasiones únicamente posible para tener por acreditada su comisión. Y cita más sentencia del Tribunal Supremo. Después dice que se designan como indicios más habituales en esta clase de infracciones: inusual o desproporcionado el incremento patrimonial del sujeto, la naturaleza de las operaciones económicas llevadas a cabo, la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de estas operaciones, la debilidad, a propósito de lo que leí hace un rato su señoría, de las explicaciones acerca del origen lícito de estos capitales. Después de eso, y en algo que interesa también, a propósito del auto lavado, dice, según los hechos que se han dado por acreditado en el considerando precedente, quien incurrió en la acción típica que contempla el artículo 27 de la ley 19, número 913, fue Marcelo Torres Ferrari. Este acusado, a su vez, igualmente reviste las características de sujeto activo del delito de cohecho. El delito base, por lo tanto, y cohecho. Delito base que sirve de fundamento para la penalización de la conducta desplegada con posterioridad por este individuo con los dineros obtenidos por esta consecuencia de dicho delito base. Es decir, el autor del ilícito, el lavado de activos, participó como autor del delito de cohecho. Se ha cuestionado por parte de la doctrina especialmente extranjera la sanción del sujeto que participó en el delito base y ahora es sancionado por lo que se ha denominado todo el blanqueo. Muchos entienden que se trata de una forma de agotamiento del delito. Esta controversia ha ido en retirada. Es más, la normativa internacional como el Convenio de Varsovia de 2005, que permite excluir a los responsables del delito que originan los bienes del ámbito posible sujetos activos de lavado. En relación al autoblanqueo, dice más adelante, con el autoblanqueo, es decir, el blanqueo de ganancias que tenga su origen en una actividad delictiva cometida por el propio blanqueador, cabe destacar y destaca una serie de sentencias del Tribunal Supremo Español, por ejemplo, la 809-2014, que expresa: no existe inviabilidad típica para sancionar el dominado autoblanqueo en cuanto excede del mero encubrimiento. Su característica principal no reside en el mero disfrute y aprovechamiento de ganancias ilícitas, ni siquiera en darle salidas para posibilitar de modo indirecto ese disfrute, sino que se sanciona en consideración al retorno en cuanto al labor necesario para que la riqueza así generada pueda ser introducida en el ciclo económico. De modo que el delito presente en estos casos comprende íntegramente el desvalor de varias de las distintas actividades de blanqueo. Sigue citando su señoría, cita Albert, y en cuanto al autoblanqueo, y esto sí que es importante porque mi distinguido contradictor don Miguel Chávez citó a un abogado del Consejo a la época en que se escribió el artículo, era el abogado jefe del Departamento de Estudios, pero hoy consejero, y dio a entender que el abogado del Consejo de Defensa apoyaba su tesis en definitiva. Y acá se cita, volveré sobre eso por la especial importancia con propio abogado del Consejo se haga ese tipo de cita, pero claro, se dice acá en este mismo considerando, en cuanto a la figura de autoblanqueo y siguiendo a Martorell, la ley de manera expresa soluciona el problema concursal que puede darse cuando el sujeto participa en el delito previo, es el mismo que participa en el lavado activo, y ha zanjado la cuestión mediante un concurso material de penas, es decir, al culpable de 2 o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. Artículo 74 del Código Penal, de acuerdo al inciso sexto del artículo 27. No continúo leyendo porque está en el mismo considerando. Finalmente, su señoría, en esta parte del autolavado, nuestro Tribunal Constitucional, por ejemplo, a propósito de la infracción al bis in idem, pero esto también está citado en el considerando 37, ¿ah? Cita muchos considerando, solo miré al último de ellos, donde se dice, perdón, no señalé el rol del Tribunal Constitucional.
sobre infracción. No, debe estar más adelante, señoría, me disculpe. Pero está citado en todo caso en ese considerando 37. Dice, 26º, que por consiguiente. ¿Mm? Debe entenderse que el delito de lavado activo en nuestra legislación es un delito de conexión para los efectos de desvirtuar que el artículo 27 que contempla las hipótesis penales impugnadas vulneraría el ne bis in idem. Precisamente el sistema penal nacional consagra un catálogo cerrado de conductas típicas y antijurídicas de donde emanan los activos maculados que ocasionan que los delitos tengan la naturaleza señalada. Esto es, que sean delitos de conexión y por lo tanto se está en presencia de dos conductas distintas, con lo que no tiene lugar la denuncia en cuanto se estaría juzgando dos veces un mismo hecho. Y continúa el considerando y a propósito del tema, y después agrega, cabe mencionar que en este caso los bienes jurídicos protegidos por el delito de cohecho y lavado de activos son diferentes. O sea, refuerza en el fondo que no hay un bis in idem. Y recuerdo a este tribunal, a sus señorías, que efectivamente en este caso la malversación es un delito pluriofensivo que protege la propiedad administrativa, la hacienda pública, y el lavado activo, el orden socioeconómico. Por lo tanto, precisamente estamos hablando de un caso donde existen dos bienes jurídicos distintos, por lo tanto no puede ser ya más aplicable la tesis que plantea el Tribunal Constitucional. Como digo, el considerando es bastante largo, pero en aras del tiempo solo citaré eso. A propósito de viaje, a propósito del concreto planteamiento que efectuó el Ministerio Público referente a los pagos de los pasajes de la señora Anita, sin perjuicio que debo entender que la defensa se hará cargo de esos cuestionamientos y de los del día de ayer de manera concreta y precisa, para precisar un poco su teoría del caso. Recuerdo a don Freddy Jara, que estuvo acá y que nos da otro indicio muy relevante de que es imposible que se haya pagado con otros fondos institucionales los gastos, porque nos dice, se le preguntó respecto a Anita Pinochet, la norma general para nuestro comandante en jefe es que en principio a ella no le corresponde pasajes fiscales porque nuestro comandante en jefe no viaja al extranjero por más de 8 meses. El decreto del punto de vista de destino, ¿qué importancia tiene para efectos de la comisión de servicio? El decreto nos señala exactamente el lugar de la comisión de servicio y el reglamento nos obliga a que la ruta debe ser la más directa para llegar al destino que dispone el decreto. Por supuesto, no voy a repetir, pues su señoría me remito a todos esos cambios de viajes, desvíos a Punta Cana y otros lugares. Finalmente, concepto de mezcla de dinero en esta parte, su señoría, la vinculación del dinero ilícito con su incorporación al sistema formal es siempre indiciario porque obviamente que no se lleva contabilidad ni registro de aquello ilícito, menos en un caso como este en que todo era dinero efectivo, por lo tanto fungible. Por lo tanto, reitero y vinculo esto con los indicios. En cuanto al dolo directo del delito base, puedo decir que claramente los testimonios del señor Gómez, del señor Vázquez, del señor Cortés y los demás antecedentes, el mismo autoprocesamiento, dan cuenta que se actuó con dolo directo. Y cito un fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, del Tribunal de Juicio Oral de La Serena, RIT número 43-2021, donde simplemente se habla de que el dolo directo que requiere la malversación de caudales públicos es directo desde que se está a cargo de los fondos. Ya vimos, de acuerdo a todo lo que se expresó por el Ministerio Público, cómo reglamentaria, jurídica y fácticamente el señor comandante en jefe de la época, don Juan Miguel Fuentealba, estaba a cargo de los fondos. Artículo 236, precisando lo que dice ayer. ¿Qué se dice sobre esto? Brevemente, señalo y leo en esta parte, la conducta punible consiste en aplicar los fondos públicos a fines de idéntica naturaleza, pero diversos a aquellos a los que estaban destinados. En esto se diferencian los delitos tipificados en el artículo 233 y 235, pues aquí no hay sustracción, sino desviación. Es decir, la aplicación ha de ser siempre una aplicación pública, lo que señalé en el día de ayer, en beneficio fiscal. Y esto es muy importante. Si se tratase de una aplicación a fines privados, se produciría necesariamente una sustracción y quedaría configurado el delito del artículo 233 si la sustracción fuere permanente o del artículo 235 en el caso que fuere transitoria.
Esa aplicación consistirá precisamente en un acto de administración, por lo cual los fondos se invierten directamente, efectivamente, por el agente público. Por lo tanto, señoría, el artículo 36 simplemente no opera acá, porque solo tendría sentido si hubiera otro fin público, que no es el caso. Ya no voy a repetir, pero todos los fines privados que hemos señalado nada tienen que ver con los fines establecidos en la ley. Su señoría, ya casi terminando, pero no menos importante, señalé que hay un comentario de don Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado, que fue publicado en la revista El Consejo de Defensa número 10 del año 2003. Dice comentarios sobre la ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y sanciona el blanqueo activo. Después la parte, y esta fue la cita precisa que hizo Miguel, algunas precisiones típicas, dice en una parte, y nos dice: la circunstancia que el origen de los bienes provenga de hechos constitutivos de los delitos indicados es limitada por una parte solo la exigencia típica antijurídica, esto ya lo leí, lo voy a saltar, pero después dice, precisar como lo hace que la exigencia se limita a la comprobación típica y antijurídica es olvidar, y esto fue lo que citó Miguel de manera parcial, o al menos conceptualmente contrariar la exigencia impuesta por el propio legislador en el tipo mismo. Al efecto, cabe recordar que el tipo exige que el mal origen de los bienes provenga de hechos constitutivos de delitos y, por ende, típico antijurídico culpable. De acuerdo a ello, la expresión delito debería ser entendida como una abierta exigencia a la culpabilidad. Pues bien, esa exigencia efectuada en el tipo mismo, hecho típico antijurídico culpable, se abandona en la precisión contenida en el inciso quinto, que solo exige tipicidad y anticursividad. Una mejor técnica legislativa debió ser esta, la intención del legislador, poner énfasis en una cuestión de exigencia meramente fáctica, abstenerse de usar la expresión hechos constitutivos de delitos, cambiándola por otra referida a hechos descritos en los tipos penales. O sea, lo que planteaba el consejero Martorell al final era una cuestión formal, que no le gustaba la palabra delito, porque agrega en el párrafo siguiente, sin perjuicio de ello, y salvada la contradicción señalada, precisar que el origen de los bienes debe ser solo un hecho típico y antijurídico, genera importantes proyecciones de carácter no solo conceptual, sino práctico. O sea, se citó en definitiva a alguien que se decía que no estaba de acuerdo con, en definitiva, con el que se acredite un hecho típico y antijurídico, y en definitiva es todo lo contrario de acuerdo a lo que leí. Ahora, también es importante porque, y en ese sentido también lo tiene que haber leído mi distinguido contradictor, don Daniel Martorell dice en la página 144 de la revista, dice, en el párrafo segundo, por su parte, consideramos que el elemento facultativo incorporado a través del uso de la expresión podrá, la circunstancia que el origen de los bienes sea un hecho típico antijurídico, podrá establecerse en el mismo proceso. Solo implica la posibilidad de acreditar el hecho típico en su juicio de origen, como en el que se conozca el blanqueo. Lo que importa es concluir que en ambos casos se requiere acreditar el hecho. Por lo tanto, su señoría, también en ese sentido, el consejero don Daniel Martorell da la razón a los dichos realizados, hechos valer por el órgano persecutor y por el Consejo de Defensa del Estado. Lo mismo, y no lo voy a leer, pero en el numeral 4 siguiente de la misma página 144 de la revista número 10 que cité, el consejero dice, el legislador dio solución expresa al eventual problema concursal que pueda verificarse en cuanto al sujeto que participa en el delito base. Es el mismo que participa en el blanqueo de los bienes, concluyendo con una acumulación material de las penas, y después hace la distinción que se imputa autor y cómplice y no encubridor por los problemas que sí podría tener el encubridor, que no está planteado en la ley, por cierto, y que no es el caso además. Su señoría, reflexiones. Y ahora sí que concluyo. Estos gastos reservados están destinados a las Fuerzas Armadas, como tanto se ha dicho, pero es importante reiterarlo, para que cumplan su función pública establecida en la ley. Seguridad externa, inteligencia y contrainteligencia. El desvío de estos fondos es tremendamente grave. Entre otras cosas, se afecta al resguardo de las fronteras terrestres, marítimas, aéreas. Incluso son relevantes, especialmente relevantes, su señoría, para amenazas híbridas, por ejemplo, como ciberataques. Es importante el uso de ese recurso para prepararse, en definitiva, y son relevantes para la soberanía nacional, porque el Estado
le permite al Estado protegerse de agresiones. Entonces, quienes incurren en esta conducta, entendiendo que acá la costumbre, habitualidad lo permite, usándolo para fines totalmente ajenos a eso, sin duda comete un importante atentado en contra de la soberanía nacional, cuyo resguardo es esencial para la independencia de nuestra nación. Dicho esto, su señoría, doy por concluida mi réplica solicitando se acoja la acusación particular presentada por esta parte y se condene a las penas que ahí en detalle se señalan y que son conocidas de este tribunal. Eso es, su señoría. Gracias. Defensa. Señoría, ¿me da 2 minutos, por favor? Gracias. Gracias, señoría. La verdad, es un tanto difícil hacerse cargo de tantas afirmaciones que se han efectuado y que se han formulado en este procedimiento, perdón, en estas réplicas de las contrapartes, porque ellas han estado salpimentadas de muchas expresiones denostativas, muchas invectivas en contra de ciertas pruebas interpuestas o ofrecidas por esta defensa, muchas imprecisiones legales, muchas citas parciales, muchas interpretaciones que la verdad es que no sé cuál es el asidero. No obstante ello, nosotros hemos hecho un esfuerzo por dividir esta exposición final en tres, o básicamente en tres capítulos. Uno, ciertas cuestiones que podríamos llamar de corte anecdótico, pero que están vinculadas a una imputación de que esta defensa ha mentido en estrados. Se dijo por parte en la segunda parte nos haremos cargo de ciertos hechos, vamos a abundar, como bien lo advirtió el abogado del Consejo de Defensa del Estado, en aquella parte de lo que hizo el Ministerio Público sobre el tema de los viajes, para precisamente esclarecer un punto que antes que aclararlo, el Ministerio Público lo ha oscurecido completamente y finalmente intentaremos abordar algunas cuestiones jurídicas. Lo primero que quiero señalar, por lo tanto, es que se nos acusó de mentir ante este tribunal en nuestro alegato de clausura, que era falso que el señor José Morales Opazo había tomado noticia del autoprocesamiento en la Secretaría del Tribunal de la Justicia Militar, una vez que se dictó el autoprocesamiento. De hecho, formuló una expresión en plazo al abogado a que demuestre que eso es verdad. Bueno, aquí está la demostración. Fojas 2314 del expediente de justicia militar a Foja Santiago 21 de febrero de 2019 a Fojas 2311, como se pide, remítase copia del autoprocesamiento. Encontrándose en secretaría el señor fiscal don José Morales Opazo, hágase entrega personalmente de las copias solicitadas dejando constancia en autos. Fojas 2315. Dejo constancia que con esta fecha se entregó personalmente al señor fiscal don José Morales Opazo de fotocopia del autoprocesamiento dictado en contra de Juan Miguel Fuentealba Poblete, quien firmó con la firma del señor fiscal. Aquí está la firma del señor fiscal. Esta defensa no ha mentido. A propósito de aquello, el señor fiscal ha abundado mucho en señalar que esta defensa ha traído a colación a este juicio situaciones que no tienen nada que ver con este juicio. Señaló por ahí, lo dijo expresamente,
se cita al señor Oviedo, Humberto Oviedo, el comandante en jefe posterior a don Juan Miguel Fuentealba. Se cita al señor Clovis Montero, que ni siquiera prestó declaraciones en este juicio. Se cita el Wikipedia. ¿Qué tiene que ver Wikipedia en este juicio? El señor fiscal, desde el día 1 de la preparación del juicio oral, se ha opuesto a que esta defensa despliegue una teoría de defensa diferente a la propuesta por él en su imputación contenida en la acusación. Se opuso, quiso excluir toda la prueba que tenía que ver con nuestra teoría alternativa del caso, que era la formación del patrimonio, porque la acusación del señor fiscal y del Ministerio y del Consejo de Defensa del Estado decía que había un patrimonio que se había formado solo con el sueldo del señor Fuentealba. Eso lo dice expresamente, 155 millones de pesos mientras fue comandante en jefe del ejército, y eso no explica sus cambios patrimoniales. Lo dice. Nadie puede escapar de su propia sombra. Nadie hoy día en esta sede puede desmentir aquello. Entonces se dice por parte del señor fiscal, ustedes, esa es su pretensión, este es un juicio sobre la acusación. Este es un juicio sobre lo que está puesto por escrito en el escrito formal de acusación. La verdad es que esa es una teoría que a mí me parece que no tiene nada que ver con la teoría de la litigación. Absolutamente nada que ver. Porque frente a una acusación del Ministerio Público, de un querellante particular, si fuera un juicio de acción penal privada, uno tiene tres posibilidades. Uno, no decir nada. Dos, refutarla. Refutarla de distintas maneras. Uno puede refutarla a través de la simple negación, pero también puede refutarla a través de la incorporación de prueba de aquella permitida para desmentir lo que dice la acusación. Y también existe una posibilidad de levantar teorías alternativas. El profesor Jordi Ferrer, tantas veces citado por el señor fiscal José Morales, es eso lo que dice en sus libros, no solo en un libro, en todos sus libros. El profesor Michel Tarufo lo dicen. Este es un ejercicio, el juicio, en donde se pueden contraponer teorías alternativas. Por eso creo yo que para el Consejo de Defensa del Estado y para el Ministerio Público es difícil de entender esto. Tienen como tres teorías de defensa, tienen como que cambian de caballo. Yo no voy a reiterar todo lo que dije en el alegato de clausura, pero aquí quien sí ha cambiado de caballo ha sido el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Demostración, han retirado cargos, han incorporado cargos que no están en la acusación, y a propósito de los viajes, lo vamos a ver, han imputado hechos que no son constitutivos de delito por ningún motivo. Entonces, esa liquidez o ese carácter líquido de las imputaciones no tiene que ver con un cambio en nuestra defensa. Si uno hiciera un contraste entre los alegatos de clausura y las clausuras del querellante y del Ministerio Público y sus réplicas, el alegato de clausura de la defensa se mantiene incólume, porque no se han dedicado a abordar las alegaciones, se han dedicado en su primera parte a denostar el trabajo de la defensa. A mí me sorprende, por lo mismo, que se formulen afirmaciones fácticas que no tienen nada que ver con lo que pasó en este juicio, si es como que hubiésemos asistido a un juicio diferente. El señor fiscal dijo, ¿para qué citan lo de Finning si Finning ni siquiera fue parte de la acusación? Señoría, se presentó un documento por parte del propio Ministerio Público, el documento 126 del Ministerio Público, donde habla de los pagos de Finning. No era Finning entonces parte de la acusación, entonces ¿por qué presentó el documento? ¿Por qué lo presentó?
¿Qué quería demostrar con eso? ¿Sabe lo que quería demostrar, señoría? Quería llevar agua al molino del señor Álvarez, el que se dice perito de la Policía de Investigaciones. Cuando él declara en el audio 34, minuto 17:08, señaló que el señor Fuentealba y con doña Anita María vivía en el departamento de Santa María. Nunca lo hicieron. Otra mentira más del señor Álvarez. Nunca lo hicieron. Pero además dijo, sí, y se arrendaba por 400 a 600 mil pesos mensuales. Eso lo dijo el señor Álvarez. Audio 34, minuto 17. Vino a mentir derechamente el señor Álvarez. Por otra parte, se viene a tergiversar fácticamente lo que se ha discutido o lo que se ha pretendido probar por esta defensa. En primer lugar, respecto de las cajas de seguridad, dice, mire, ¿qué sentido tiene guardar plata en las cajas de seguridad del Banco de Chile? Y en realidad, ustedes lo escucharon, lo hizo 2 veces, hizo el mismo ejercicio los 2 días seguidos el Ministerio Público y dijo, si calculamos el IPC, miren cómo se devalúa, 500 pesos hoy día serían 5 pesos, hizo un ejercicio. Es que no entendió tampoco lo que pasó en este juicio. Si en este juicio hablamos de disponibilidad básicamente de dinero en efectivo en dólares, que no es simplemente, en Chile el dólar no es simplemente dinero. El dólar es una inversión para todos quienes hemos invertido en dólares y hemos usado dólares. Tanto es así que, por ejemplo, a propósito de un viaje al exterior, uno podría volver con dinero. ¿Y qué es lo que hace uno? O lo guarda o lo cambia en una casa de cambio o en un banco, dependiendo del cambio. Porque antes lo compró. Entonces ahora decir que no tiene ningún sentido haber guardado dinero en cajas de seguridad por la quiebra del Banco de Chile, la verdad es que no entiendo absolutamente nada lo que quiere decir el señor fiscal. Por lo demás, la actitud de tener cajas de seguridad tiene que ver con, en primer lugar, la muerte del padre del señor Fuentealba. El señor Fuentealba tenía una caja de seguridad en el Banco Sudamericano, que hoy día entiendo que es el Banco Scotiabank, después creo que fue el Santiago. Bueno, tenía una caja de seguridad, sacaron las cosas de ahí. La mayor parte de esas cosas volvieron a la caja de seguridad del Banco de Chile, como lo explicó el señor Fuentealba. Y después se volvió a abrir. Y siguen insistiendo, bueno, no lo dijo en la clausura, no lo escuché tan claramente en la réplica, pero siguen insistiendo que ahí se guardaban dinero de gasto reservado. Respecto cuestiones de hecho, respecto de los 12 millones de la Casa Comando. No se ha hecho cargo absolutamente el señor fiscal, ni el Consejo de Defensa del Estado, de cómo dijo el señor Hidalgo que se distribuían, que no eran 12, eran 10, 8 y 2. No se han hecho cargo, como que no existió, como que el señor Hidalgo no declaró sobre el punto. Tampoco se han hecho cargo que el señor Hidalgo dijo que esos dineros se le entregaban al señor Vera, el 80%, y 2 millones quedaban a disposición del señor Hidalgo para gastos de la casa. Lo dijo expresamente. Y siguen insistiendo. Incluso por ahí el fiscal lo vuelve a señalar que hay 2 millones de pesos que llegaban y quedaban a disposición de doña Anita. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Nadie. Nadie. Pero además se dice por parte del Ministerio Público, o se dijo, que en la Casa de Comando estaban todos los gastos cubiertos. Y por lo tanto no había ninguna necesidad de destinar ese dinero a cuestiones de seguridad de esa casa, comando, recinto militar. La verdad sea dicha, es que queremos volver a insistir. Se acompañó el documento 60 del Ministerio Público, y en el documento 60 no hay mención en dicha nómina de quienes trabajaban en esa casa comando de ningún personal de seguridad, de ninguno. Por lo tanto, ¿quiere decir que no había seguridad? La había.
la había. Además, en dicho documento, y no hay otro documento que podamos usar para cuáles eran los gastos de esa casa comando, en dicha nómina no se menciona en absoluto ningún otro gasto vinculado, por ejemplo, a trabajos de jardinería, a trabajos de limpieza, a trabajos de nochero, no se menciona nada. ¿Qué hemos dicho nosotros respecto de aquello? Hemos dicho que ese es un recinto militar, el comandante en jefe del ejército, y que desde el punto de vista de la inteligencia es un lugar sensible y de la seguridad es un lugar sensible. Es que me resulta de verdad un poquitín irritante cuando escuchamos al señor fiscal diciendo está justificada el aporte que efectúa el ejército a los excomandantes en jefe del ejército para seguridad, pero no está justificado para la seguridad de la casa donde vive el actual comandante en jefe del ejército. Entonces, la verdad es que es desconcertante todo lo que se dijo sobre el punto. Respecto del informe 8 de Servicio de Impuestos Internos, y que forma parte de la prueba acompañada en el documento 179. ¿Qué es lo que pidió el señor fiscal? ¿Qué es lo que pidió el señor fiscal al Servicio de Impuestos Internos? Se investigue el origen de los fondos y la disponibilidad de dinero para acreditar inversiones. Eso fue lo que se pidió. Eso fue lo que se pidió. Eso fue lo que se hizo. El Servicio de Impuestos Internos se dice no tuvo las cartolas bancarias, no tuvo los comprobantes de tarjeta de crédito, pero no obstante ello, pudo hacer un informe que acredita que la trazabilidad y el origen de los dineros para efectuar las inversiones, que fue lo que se le pidió, sí existía. Sí existió y no había ningún reparo. Ninguno. No hay formulado por el Servicio de Impuestos Internos. Por muchos esfuerzos que quiso hacer el autor de ese informe, que hoy día ya no es funcionario de Impuestos Internos, no hay ninguna investigación por delitos tributarios o por delito fiscal en contra del señor Fuentealba ni de doña Anita María Pinochet. No hay ninguno. Entonces se sigue insistiendo, es que en realidad, si hubiesen tenido las cartolas de la cuenta corriente y los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que acreditan pagos por caja, a otro mundo habría cantado. Sí, claro, si mi abuelita tuviera alas también sería bien a chorro, diría yo. ¿Por qué no se pidió eso? ¿Por qué no lo pidió el Ministerio Público? Si lo conocía desde el año 2019. ¿Por qué no pidió una aclaración sobre el punto? Por lo demás, no se toma en cuenta que para la elaboración del informe del Servicio de Impuestos Internos declaró aquí, en este juicio, el contador de don Juan Miguel Fuentealba Poblete, don Alfonso Mujica, quien asesoró al señor Fuentealba por muchos años para sus declaraciones de impuestos. Y para este informe lo asesoró él también. Y figura dentro de aquellos que aportan la información al Servicio de Impuestos Internos. Y el señor Mujica, en el audio respectivo, en el audio 1, en el minuto 20 con 10 segundos, dice: se acompañaron todos los antecedentes sobre trazabilidad de operaciones, origen y disponibilidad de fondos. Entonces ahora se dice, es que no tuvo las cartolas. Pero si lo que se pidió se contestó, y lo que se contestó fue categórico. Incluso el testigo que estuvo acá dijo que las conclusiones que están ahí son conclusiones que son válidas. Ahora, si hubiese tenido más antecedentes, claro, ¿podría cambiar algo? Sí, podría cambiar algo. Pero no se tuvo, no se quiso tener, no se le proveyó al Servicio de Impuestos Internos esa información.
En realidad, esto es sumamente relevante porque, como ya lo dije, en la página 81 de la auto de apertura, la premisa básica, yo lo señalé en el alegato de clausura como un pecado original, como un pecado original, el auto de apertura contiene una afirmación que quedó demostrada como incorrecta y fue derrotada completamente en este juicio. El auto de apertura, que en la página 81, en donde cita la acusación, dice: los montos expresados no se condicen con los ingresos formalmente declarados por el imputado en su calidad de funcionario público, los que ascienden a 151.452.000 en el periodo enero 2010 y mayo del 2014, siendo el monto mensual de su remuneración percibida durante dicho periodo por 2.993.000. Eso quedó demostrado con el documento 179. Más aún, o donde está el informe 8 del Servicio de Impuesto Interno, más aún, ese informe, que lo tenía el fiscal al momento de formalizar la investigación, ese documento desmiente lo que dicen el señor Álvarez y el señor Escobedo respecto de los ingresos del matrimonio Fuentealba-Pinochet. Entonces ahora se dice: no, es que no tiene valor porque le faltaban las cartolas y los estados de cuenta. Es que entonces lo que está ahí es falso. No es falso. Lo que está ahí podría haber cambiado. Sí, podría haber cambiado. ¿Y por qué no le entregaron los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos? Si los tenía el fiscal. ¿Por qué no lo hicieron? Respecto, se vuelve a insistir como si fuera una cantinela. Dice: el señor Fuentealba no está demostrado que haya tenido herencias. Se vuelve a insistir y se vuelve a insistir. No obstante que se le leyeron al señor fiscal y se leyó durante el juicio los documentos que sí lo acreditan. Es más, voy a hacer un repaso obligado por lo que dijo el señor fiscal. El documento 118 del Ministerio Público, el 4 de agosto del 2016, es un informe del Departamento de Defensa Judicial del Servicio de Impuestos Internos, que esto yo lo dije en el alegato de clausura, lo voy a tener que repetir. En la página 4 dice: donaciones o herencias o declaraciones de IVA u otro impuesto. Respecto a herencia, este departamento no tiene acceso a la información, por la cual no podemos informar lo solicitado. Estamos hablando del Departamento de Defensa Judicial del Servicio de Impuestos Internos. Curiosamente, el fiscal cita el documento 219. ¿Qué es el documento 219? Es una respuesta al señor fiscal, ya no del año 2016, del año 2021, 5 años después. ¿Y a quién se lo envía? Al mismo Departamento de Defensa Judicial, Departamento de Delitos Tributarios. ¿Qué le responde el Servicio de Impuestos Internos? No tenemos esa información. La misma respuesta que le habían dado 5 años antes. 5 años antes. ¿Por qué se insistió 5 años después a la misma repartición que ya le había dicho que no tenía la información para pedirle esa información? Lo desconocemos. Pero es inexplicable. Es inexplicable. Esta defensa ha dicho, y se leyó cuando intervino la colega Díaz Bernardo, que el documento 461 del Ministerio Público acredita que se pagó impuesto a la herencia por la muerte cuando falleció el padre de don Juan Miguel Fuentealba. Lo dice expresamente. No voy a leer de nuevo lo que ya leyó doña Rosita, pero lo dice expresamente. Se señala el número de folio,
se señalan todas las indicaciones, se señala el número del certificado, número 962, con fecha 1 de septiembre del 2009. Ahí lo dice. Y el señor fiscal insiste, no se pagaron impuestos a la herencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Parece ser cierto esto que para algunos esto de machaquemos con la mentira para ver si convencemos a alguien de la mentira. Lo podría ejemplificar con un dicho de campo, pero no puedo, por los términos de ese dicho de campo. Respecto a las donaciones, dijo, no hay ninguna acreditación de donaciones. Las donaciones requieren pagar impuestos, requieren insinuación. Bueno, hagamos de cuenta que hubo una donación del padre del señor Fuentealba y se acreditó que la hubo. Se acreditó, pues, señoría. Si nosotros acompañamos un libreto de cheques que acredita que al señor Fuentealba, su padre, le entregó un cheque por más de 50 millones de pesos. Hay varios otros que acreditan que se le entrega dinero. ¿De dónde venía ese dinero para hacer toda la conexión? Ese dinero venía de la herencia del tío del señor Fuentealba, que falleció sin descendencia, que se repartió entre toda la familia Fuentealba Poblete. Fuentealba Zúñiga. Fuentealba Zúñiga. ¿Cuánto era esa herencia? $4 millones a la familia Fuentealba Zúñiga, de donde proviene don Juan Miguel Fuentealba Poblete, perdón, la familia Fuentealba Poblete, según los dichos de un testigo que declaró vía Zoom, le llegaron aproximadamente 300 millones de pesos. Lo acreditó también la hermana del señor Fuentealba Poblete. Entonces, ¿por qué ahora se dice que no hubo donaciones? Es que no se pagaron impuestos. ¿Hay alguna causa por delito tributario? No la hay. ¿Puso en conocimiento el señor fiscal al Servicio de Impuestos Internos de estas circunstancias? No. Entonces, insistir en situaciones que van en contra de lo que ocurrió en este juicio nos parece que no corresponde, dado que se nos ha tildado además, entre otras denostaciones, de ser litigantes de mala fe. Bueno, aquí sí yo creo que hay una demostración de mala fe. Negar la propia prueba del Ministerio Público es intentar tapar el sol con un dedo. Otras cuestiones de hecho que son importantes de destacar sobre los cambios de comportamiento financiero. Cuando nosotros hicimos nuestra alegación de clausura y a través de documentos que fueron incorporados al juicio y que de los cuales no parece no haber tomado adecuada nota el Ministerio Público, acreditamos que antes de ser comandante en jefe del ejército, el señor Fuentealba tenía un comportamiento como aquel que se dice que es sospechoso. Pagos por caja, pago en efectivo. Se acreditó. Documentos 123. Se acreditó. Entonces, hicimos el razonamiento. ¿Por qué el señor Álvarez dijo que había un comportamiento sospechoso por ese cambio tan radical si no había visto el comportamiento previo? ¿De dónde lo saca? Yo voy a dar una opinión que es muy personal respecto al señor Álvarez, pero la verdad es que él vino a hacer cualquier cosa menos a hablar de su pericia. Por momentos parecía querer darnos una clase sobre su experiencia en lavado de activos. Y ojo, a propósito de tanto que se ha denostado al señor del Valle,
El señor Álvarez, ¿cuál fue la máxima enseñanza que él tuvo? Él lo relató. Lo que me dijo un jefe un día en una reunión. Preocúpense del gasto. Ahí es donde hay que investigar. Esa es la sapiencia, esa es la sagacidad del señor Álvarez. Ese es el conocimiento de lavado activo del señor Álvarez. Pero bueno, cuando se logra demostrar, y aquí parece que eso fue recogido por el señor fiscal, en la réplica, ¿qué es lo que hace el señor fiscal? Dice, hay un comportamiento, hay un cambio drástico en el comportamiento financiero. Se refirió a doña Anita. Y se refirió a lo que pasó después del 2014. Se refirió también al señor Fuentealba, cuando, usando expresiones, esto de tanto repetirlo, ahí están gastos reservados, sin ninguna prueba. Eso porque se acabaron los gastos reservados. Pero lo hace ahora, después. El comportamiento sospechoso es ahora después de marzo del año 2014. La verdad es que cuando leyó las cartolas, el señor fiscal leyó las cartolas del año 2014 y 2015. Y se sorprendía. ¿Y qué tiene que ver esto con el 2016? Y el cambio con actuaciones del 2015 y 2016. Quiero hacer una corrección. La imputación recorre hasta el año 2015, no hasta el año 2014. La imputación fáctica y algunos hechos se refieren a cuestiones del año 2015. Si va a cambiar la imputación el señor fiscal, bueno sería que lo diera a conocer. Sobre la inflación, bueno, ya lo dije, yo creo que el señor fiscal hizo un ejercicio ocioso porque se refirió a los pesos y la verdad sea dicha es que nosotros nos hemos referido al respecto en cuanto a las inversiones en dólares. Por ejemplo, hay un testigo que declaró, don Miguel Trincado, que quedó a cargo de los dineros, de las inversiones que tenía la familia Fuentealba Pinochet en Chile mientras él estaba en comisiones de servicio, y él dijo, tenían mucha inversión en dólares, se las guardaba yo, se las guardaba el padre de Juan Miguel. Cuando venían, él traía dólares y yo los conservaba en esa moneda. Entonces, ¿qué tiene que ver la inflación de 3.000, 6.000, no me acuerdo el número, 600%? La verdad, nos parece que no tiene asidero esa alegación. Bueno, sobre la sociedad conyugal, yo el día de ayer escuché, si me permite recurrir a mis notas, señoría, pero ayer escuché, y quiero ser estricto. Dijo, ¿qué es la sociedad conyugal? Si la sociedad conyugal, dijo el señor fiscal, no existe. No existe. Con esa afirmación estamos derogando el Código Civil. Por lo demás, hay algunas personas que le encantaría que no existiera la sociedad conyugal, pero está en el Código Civil, desde Andrés Bello. Decir que no existe la sociedad conyugal, porque esa fue la afirmación que se hizo, ¿cómo uno enfrenta algo? Esto sí que es incontrastable. Es una afirmación, es como que yo dijera que el día tiene 26 horas. Eso fue lo que dijo el señor fiscal. Por lo demás, no cabe la menor duda que siendo una institución jurídica, tiene regulación expresa respecto de los bienes que componen la masa de la sociedad conyugal, al punto que si se disuelve la sociedad conyugal, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir? Liquidar la sociedad conyugal.
¿Y cómo se liquida? O de común acuerdo o judicialmente. Muy parecido a lo que pasa a cualquier sociedad comercial incluso. Respecto de algunas cuestiones afirmadas en relación al testigo Escobedo. El testigo Escobedo se dijo ayer que él tenía un punto de prueba que era muy amplio, que estaba en la página 85. Si uno lee con atención, el punto de prueba del señor Escobedo no dice que va a declarar sobre lavado de activos. No dice. Porque no estudió. Tanto es así, quedó en evidencia, que cuando se le pregunta al señor Escobedo, ¿usted analizó o investigó el origen de esos dineros? Dijo que no. Dice en el auto de apertura, el punto de prueba, que el señor Escobedo se va a pronunciar sobre la cuenta del HSBC. Curiosamente, en el audio 54, en el minuto 17:32, cuando se le pregunta sobre las cuentas del HSBC, el señor Escobedo dice, no, yo no estudié las cuentas en dólares. Perdón, no estudié los dólares. Entonces, llama profundamente la atención este afán por decir cosas que no tienen nada que ver con lo que ocurrió en el juicio. También sobre el señor Álvarez se dice que nosotros formulamos una acusación liviana por cuanto se habría dicho que le habríamos incidido en su testimonio. Bueno, lo que se dijo textual, o el Ministerio Público aleccionó al señor Álvarez o él definitivamente se manda solo. Eso fue lo que se dijo. Si no lo leccionó, entonces se manda solo. Conforme a nuestra disyuntiva, podrían haber otras posibilidades. Tanto es así que se manda solo que entrega un peritaje que no cumple con las exigencias legales. Sobre este punto de Escobedo y Álvarez se nos criticó haber invocado tantas veces el informe 69 y el informe 154. El informe 69 es un informe policial elaborado por el señor Escobedo para la justicia militar. Ya sabemos que el señor Escobedo no hizo nada de diligencia investigativa para este juicio, nada. Entonces, cuando él entraba en contradicciones, sin duda nosotros teníamos la obligación de hacerlo, confrontar con su informe. Tanto es así, señorías, que los cuadros estadísticos que leyó latamente el señor Escobedo y el señor Álvarez forman parte del informe 69. Entonces, decir que nosotros queremos incorporar como documento el 69, perdonen, nosotros nos opusimos que esos cuadros entraran y la Corte revocó. ¿Por qué? Porque formaban parte de un informe policial y ahí hay una norma prohibitiva al respecto. Entraron. El Ministerio Público lo confrontó con esos documentos y ahora nos dicen nosotros, ¿por qué usan tanto el 69? La verdad es que no entendemos la imputación. ¿Se imputa acaso que el 69 lo había usado el señor del Valle en sus informes? ¿Se cuestiona eso? Pero si era el material disponible. Si el informe 69 no existiera, el informe del señor Álvarez no habría existido jamás, tampoco. Entonces decir que el informe 69 queremos que ingrese como documento, no. Nosotros pensábamos que ese informe nunca debe haber entrado. Entró por decisión de la Corte. Se nos dice que el 154 también lo quisiéramos usar como un documento, pero que en realidad es una pericia que hace el señor Álvarez. Mire, el señor Álvarez
en primer lugar, es un perito que demostró desdén con las formas procesales. No obstante su experiencia en lavado de activos, su documento pericial no cumple ninguno de los estándares. En segundo lugar, el señor Álvarez no vino a este juicio a hablar de ese informe. Vino a hablar de cualquier otra cosa. Vino a hablar de planillas Excel que tenía en su computador en su casa. Y cuando nosotros advertíamos, la defensa advertía aquello, estamos obligados a confrontarlo. Si ahora se quiere decir que no tomemos en cuenta el informe 154, sí, yo estoy de acuerdo. Y tampoco debiera tomarse en cuenta la declaración del señor Álvarez, porque él demostró tanto falta de profesionalismo como desapego a la verdad. Él también abjuró de aquel juramento que prestó al sentarse por primera vez en esa silla. Si no ha dicho respecto al señor Álvarez, mire, es que en realidad el señor Álvarez es tan acucioso que revisó completo el auto de apertura. Y por eso se enteró de la señora Giraldo. Por eso se enteró de la señora Giraldo. La verdad sea dicha es que vamos a asumir que el señor Álvarez es así de aplicado y leyó la minuta del auto de apertura. Si la leyó, se advierte del auto de apertura que haya incidido en el informe pericial, porque el señor Álvarez no decía nada respecto a la señora Giraldo en su informe, nada. O sea, entonces, si lo miró y lo incorporó en el informe, entonces ese informe carece de un sustento contable, porque incorpora situaciones que si las conoció, no debieran haber estado incorporadas al informe, no estaban incorporadas. Por lo demás, es bastante llamativo lo que dijo el señor Álvarez en este juicio. Él dijo, yo no he dicho nada en mi informe sobre la señora Giraldo, sino solo sobre el jardín y el pasto. Perdón, en su declaración. Yo no he dicho nada. Quedó demostrado que él introdujo esa información. El señor fiscal nos dice, ¿por qué me imputan no haber citado a doña Paulina Novoa, a don Leopoldo Araya, a don Fernando López y a doña Cristina Giraldo? No, si no era por temor, era porque no estaban en el auto de apertura. Eso es una cosa bastante llamativa. No estaban en el auto de apertura, no. Sí, el reproche que hace esta defensa es que por qué en su investigación no indagó quiénes eran Paulina Novoa, Leonardo Araya, Fernando López y Cristina Giraldo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no los citó? ¿No le importó? No. Yo creo que es porque en los informes venía la información equivocada. Y como esa información servía para formular una imputación, la mantuvo. Pero era muy fácil. Hay muchas boletas de depósitos que están con número telefónico. No llamaron a nadie. El celo investigativo no se ve ahí repercutido, no se ve disminuido, no se ve relajado. Respecto de la crítica que hizo sobre los documentos 124 y 125. El señor fiscal ayer leyó diversas partidas y
con ello quiso demostrar, aparentemente, que no había disponibilidad de efectivo. ¿Cuál fue nuestra crítica que fue formulada por la colega Díaz Bernardo cuando a ella le tocó intervenir? Nuestra crítica fue, mire, cuando se incorporó este documento, el Ministerio Público solo se centró en doña Anita María Pinochet Rivec y no dijo nada respecto de Juan Miguel Fuentealba cuando lo incorporó. Nosotros sí lo hicimos. Por otra parte, la lectura que hizo el señor fiscal incorporó un cálculo que puede ser seguramente por culpa mía, pero que es inentendible. Él dijo que el señor Fuentealba realizó operaciones que llevaron a un saldo negativo. ¿Qué significa que haya llegado a un saldo negativo? ¿Significa que le prestaron dólares? ¿Significa que quedó debiendo dólares? ¿Qué significa eso? La verdad es que la lectura que hizo el señor fiscal no es una lectura rigurosa, porque sumó y restó, pero no vio los saldos finales. Esa cartola a la cual se refería del año 2007 el señor fiscal, esa cartola arrojaba un saldo positivo de varias decenas de miles de dólares. Pero él llegó a una conclusión de que, si mal no recuerdo, eran como menos $50.000. Me puedo equivocar en la cifra. Y eso es imposible. Que a un banco le quede debiendo dólares. ¿Eso es lo que quiere decir? El fiscal dijo expresamente a propósito de estas lecturas que acreditó ningún rescate de dólares en efectivo, lo dijo. Otra demostración de que o no estuvo atento a lo que pasó en el juicio o no advirtió lo que dicen los documentos que son pruebas del Ministerio Público. Documento 125, páginas 763, 765, 777, 791. Ahí se habla tanto de operaciones con cargo a la cuenta corriente como pago en efectivo por dólares. Entonces, ¿por qué se insiste y se va en contra de una evidencia? No lo sé. Estos documentos, por lo demás, señoría, no fueron invocados por la defensa en el alegato de clausura que estuvo a cargo de doña Rosita Díaz Bernardo. Se leyeron en la audiencia del 7 de diciembre del año 2023. En un intermedio que hubo que hacer en la declaración del señor Álvarez, el supuesto perito, para que se recuperara una enfermedad, hasta donde entiendo, o de algún compromiso. El señor fiscal, esto ya es casi anecdótico. Mire, ¿dónde invertía? En Schwager y en La Polar. Solo mencionó Schwager y La Polar. No mencionó el Banco de Chile, no mencionó Copec, no mencionó no mencionó nada. Solamente Schwager y Copec. Perdón, Schwager y La Polar. No menciona nada. Y dice, bueno, ahí perdió plata. Bueno, sí. ¿Y qué hay con eso, que haya perdido plata? Si eso forma parte del apostar en la bolsa, eso es. Sin duda alguna, lo que se puede decir, oiga, o el señor Fuentealba es un muy mal inversionista y tuvo mal ojo para invertir en estos instrumentos en su momento, o podrá decirse que tuvo mala suerte, o podrá decirse que las inversiones no le reportaron ganancias al señor Fuentealba y a doña Anita María Pinochet Rivec, pero afirmar que las inversiones todas están, esta es la teoría de la contaminación,
de las inversiones ahora. Todo es malo. Todo, nada tuvo retorno. Todo se perdió por la Polar y por Schwager. La verdad es que también nos parece un acto incomprensible, por decirlo menos. Se nos dijo en las réplicas por parte del señor fiscal, siempre sigo con casos de hecho, cuestiones de hecho. Se nos dijo que nosotros intentamos acreditar actos que no son parte de la acusación, por ejemplo, el arriendo, el patrimonio previo, etc. Vuelvo a la teoría del caso. Si lo que el Ministerio Público pretendía que este juicio se transformara en solo una teoría de refutación de la acusación del Ministerio Público, entonces, ¿cómo refutábamos la formación del patrimonio que dice él que solamente evolucionó con 155 millones de pesos en 4 años? Es incomprensible. O sea, en el fondo él quiere que esa afirmación sea incontrastable, que no podamos rendir pruebas sobre ella. Eso es lo que está diciendo. Esto es algo que se me quedó en el tintero. Pareciera ser que lo que pretende es que el verso, o sea, el juicio verse sobre solo su acusación, solo sobre su teoría del caso. Yo en todo caso debo decir que si fuera solo eso, lo que pasó en este juicio, la teoría del Ministerio Público en cuanto a los supuestos dineros malversados fue derrotada numéricamente en más de un 95%. En más de un 95%. Entonces se nos dice ahora, claro, pero que lo que sobra es mucha plata. Ah, sí, claro, lo dije yo cuando nos tocó el alegato de clausura. Es cierto, nosotros no alcanzamos a probar para refutar todo. No alcanzamos. Y el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado probaron que esos dineros eran producto de una malversación. Ah, la prueba de indicios. Solo indicios. Solo indicios. Se nos descalificó desde el punto de vista probatorio por doble vía, por tener 2 o 3 teorías del caso. Yo espero haberle aclarado las dudas al abogado del Consejo de Defensa del Estado. La verdad es que aquí se podría aplicar esto de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esto de cambiar de la imputación, ir modificándola, también parece ser un acto de no creer en el caso cuando se ha demostrado que no está demostrado. Perdón, cuando se ha demostrado que no se ha probado lo que se ha afirmado. Pero hay una cosa que nos llamó la atención en lo que dijo el Ministerio Público. El Ministerio Público habló de que nosotros usábamos hipótesis ad hoc o incontrarrestables. Citó en un primer momento al profesor Ferrer, Jordi, y al mismo profesor Ferrer en una segunda oportunidad en un libro que recién lo citó ayer, que se llama Pruebas sin convicción. En la primera vez no citó ningún libro, solamente citó al autor. Nosotros no hemos dado el trabajo de revisar ambos libros. En este libro, Pruebas sin convicción, no aparece nada de ello, así en la forma en que él lo explicitó el señor fiscal. Nada de ello. Donde sí aparece algo es en este otro libro, La valoración racional de la prueba. También del profesor Ferrer. El profesor Ferrer
cita las hipótesis ad hoc en la página 147 del libro La valoración racional de la prueba, libro del año 2002. ¿Y sabe dónde lo cita, señoría? Lo cita en una nota al pie de página, la nota al pie de página 132. Es decir, ni siquiera es una cita no sería una cita del profesor Ferrer, sería una cita del profesor Ronald Allen en un artículo de 1994 que está publicado en la Universidad de la Northwestern University, página 604. Dice algo muy interesante la nota, dice, Allen no hace la advertencia de la exclusión de las hipótesis ad hoc. ¿Y qué sería una hipótesis ad hoc? Según se lee en la página 57, perdón, 147 dije, sí, para que el Ministerio Público, el acusador, logre demostrar su hipótesis de culpabilidad, deben reunirse conjuntamente dos condiciones. La hipótesis imputativa debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrarlos en forma coherente y las predicciones de nuevos datos. 2. Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc. Excluidas las meras hipótesis ad hoc. Es decir, lo que está diciendo es que pueden haber defensas que trabajen sobre la idea de hipótesis que son ad hoc. ¿Y cómo las define el profesor Ferrer en la nota 132? No da una definición. Habla de falta de plausibilidad. Habla de la hipótesis famosa que fue citada por el señor fiscal, la hipótesis del complot. Y la hipótesis del complot, fíjese, señoría, la desarrolla el profesor Ferrer dice, son hipótesis que no son empíricamente contrastables. Aquí hago una corrección. Yo creo que el señor fiscal se equivoca al decir que son hipótesis incontrarrestables, porque si fuera incontrarrestable es que no se le puede derrotar. Por lo tanto, claro, me encantaría que el fiscal asumiera que nosotros esgrimimos en este juicio hipótesis incontrarrestables, porque significa que está diciendo que esgrimimos hipótesis que no pueden ser derrotadas por su actuación. No, yo creo que lo que se equivocó el señor fiscal es que habla de la hipótesis incontrastables. Dice que son hipótesis que no son sensibles a la experiencia, pero además dice que estas hipótesis ad hoc no requieren refutarse. Lo dice el profesor Ferrer. Y desarrolla en su libro la famosa teoría del complot como una teoría abarcadora de todo lo que hace una defensa para reconducirla a todas y cada una de las pruebas o evidencias concretas. Por ejemplo, dice, si un testigo declara que vio al acusado disparar contra la víctima, se dirá que el testigo es partícipe del complot. Si hay huellas del acusado en el arma del crimen, se dirá que han sido deliberadamente traspasadas al arma. Si aparece en la casa del acusado una camisa suya manchada con la sangre de la víctima, se dirá que eso forma parte también del complot. Ahora, con los ejemplos que dio el señor fiscal, no da para decir que nuestras teorías son hipótesis ad hoc o incontrastables. Voy a hacer aquí inmediatamente la corrección, no incontrastables. No dice. ¿Qué dijo? Recurren a personas muertas. Claro, como no están aquí, no podemos demostrarlo.
Pero si ¿a qué persona muerta recurrimos? A la madre que tenía un depósito y acreditamos que tenía un depósito del Banco Sudamericano muy antiguo pues, en dólares. Al padre que fallecido, sí, y acreditamos que falleció, acreditamos que tenía bienes, acreditamos que dejó una herencia, acreditamos que se hizo un reparto de esa herencia y que acreditamos que parte de esa herencia benefició a don Juan Miguel Fuentealba. ¿Recurrimos a alguna hipótesis ad hoc? Por cierto, el señor fiscal mató a la tía de doña Anita, no está muerta, está viva y vive en Estados Unidos. Eso sí, porque no lo contrastó. Señorías, son las 2, vamos a seguir hasta las... No. No, vamos a llegar hasta acá. Mañana siguen entonces ustedes con sus réplicas, por favor. Gracias. Y a la misma hora, a las 12, porque Gracias. seguimos en el otro juicio. ¿Mm?